En este video te voy a presentar varios ejercicios en los que vamos a tener que aplicar las definiciones que hemos aprendido de conjuntos y las propiedades de las operaciones con conjuntos. Veamos el siguiente ejercicio. Sea U el conjunto universal y A y B dos conjuntos definidos de la siguiente manera. Definamos U como el conjunto de los niños, A como el conjunto de los niños con dificultades de aprendizaje, B el conjunto de los niños con déficit de atención. Se nos pide que dibujemos un diagrama de Venn que ilustre la relación entre los tres conjuntos y basándonos en el diagrama, decir si son verdaderas o falsas las siguientes enunciados. El primer enunciado dice: todos los niños tienen algún tipo de dificultad de aprendizaje. El segundo: si un niño sufre déficit de atención, tendrá dificultad en su aprendizaje. Y el tercero: si un niño sufre déficit de atención, es porque tiene dificultad en su aprendizaje. Bien, fíjense lo siguiente, entre dos conjuntos cualesquiera, no pensemos ahora en A y B, sino en cualquier conjunto A y B, pueden ser disjuntos, es decir, que no tengan elementos en común como aparece en el gráfico que acaba de aparecer. Como podrás ver, ese no es el caso. No podríamos dibujar de esa manera los conjuntos A y B tal y como los hemos definido, porque nos damos cuenta que dificultades de aprendizaje tiene también que ver con déficit de atención, o el déficit de atención tiene que ver con las dificultades de aprendizaje. Por lo tanto, A y B no tienen esta relación. Veamos la siguiente. Que A y B se intersecten. Eso quiere decir que van a tener elementos en común, pero que va a haber elementos de A que no tienen nada que ver con B y elementos de B que no tienen nada que ver con A. Fíjate lo siguiente. Las dificultades de aprendizaje, efectivamente, que un niño tenga dificultades de aprendizaje lo puede situar acá. Y puede ser verdad, porque hay dificultades de aprendizaje que no tienen que ver con el déficit de atención, ¿verdad? Sin embargo, fíjate acá, estamos diciendo que hay elementos de B que pertenecen también a A, ¿ok? Es decir, aquellos que tienen déficit de atención y dificultades de aprendizaje, pero que hay niños que tienen déficit de atención, pero no tienen dificultad de aprendizaje. Eso no es lo que ocurre en la realidad. Ordinariamente, el déficit de atención influye en los procesos cognitivos y, por tanto, lleva consigo algún tipo de dificultad de aprendizaje. Entonces, la manera correcta de graficar A y B sería B contenido en A. Es decir, que todos los niños que tienen déficit de atención tendrán dificultades de aprendizaje. Y habrá niños que tienen dificultad de aprendizaje, pero que no tienen déficit de atención. Bien, basándonos en este gráfico, que es el correcto, vamos a contestar si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. Todos los niños tienen algún tipo de dificultad de aprendizaje. Recuerda que el conjunto universal son los niños. Fíjate cómo aquí hay niños, en esta zona, en esta región, hay niños que no tienen ningún tipo de dificultad de aprendizaje, no están en A, están de hecho fuera de A. Por lo tanto, el primer enunciado es un enunciado que es falso. Existen elementos de U que no están en A. ¿Okay? Entonces, no todos los niños tienen algún tipo de dificultad de aprendizaje. Veamos el segundo enunciado. Si un niño sufre déficit de atención, tendrá dificultades en su aprendizaje. Este enunciado es un condicional. Si ocurre esto, entonces ocurre esto. Veamos si es verdadero. Acuérdate que para que un condicional sea verdad, tiene que, de ser verdad, el antecedente, tiene que ser entonces verdadero el consecuente, porque si el consecuente es falso, el condicional es falso.
y estás partiendo de que el condicional es verdadero. Entonces, veamos. Si un niño sufre déficit de atención, es decir, si un niño pertenece a el conjunto B, llamémoslo A, un niño cualquiera que está acá, ¿cómo estará con respecto a el conjunto A, que son dificultades de aprendizaje? Estará incluido en A. Por lo tanto, si pertenece a B, entonces pertenece a A. Por tanto, este segundo enunciado es verdadero. Veamos el tercero. Si un niño sufre déficit de atención es porque tiene dificultad en su aprendizaje. Fíjate que el por qué nos anuncia cuál es la premisa o cuál es el antecedente. Entonces, el antecedente en este caso es tiene dificultad en su aprendizaje, ¿ok? Y el consecuente sería, entonces, sufre de déficit de atención. Te das cuenta que el condicional está escrito al revés. El antecedente aparece de segundo, el consecuente de primero. Entonces, fíjate lo siguiente. Un niño con dificultad de aprendizaje puede estar, como verás, puede ser A, el elemento A, pero también puede ser, o vamos a ponerlo así, puede ser el elemento B, pero también puede ser el elemento C. Es verdad que el elemento B está dentro del conjunto B, o sea, es un niño que tiene dificultad de aprendizaje y tiene déficit de atención, pero existen elementos como C que están en A y no están en B. En este condicional, ¿tú qué estás afirmando? Estarías diciendo que todos los que tienen dificultad de aprendizaje están en B, cosa que no es verdad. Por lo tanto, este enunciado es falso. Veamos otro ejemplo. En el siguiente diagrama de Venn se representan tres conjuntos, A, B y C, conjuntos que son diferentes y que son no disjuntos, es decir, que su intersección es no vacía. Veámoslos. Aquí están, A, B y C. Allí quedan determinadas unas regiones y nos preguntan cuántas regiones son, que las enumeremos y que las identifiquemos. Vayamos poco a poco. Una primera región es esta que sombreo ahora y que llamo 1. Esa región es una región que está fuera de A, B y C. ¿Okay? Son elementos que pertenecen al universo, al conjunto universal, pero que no pertenecen ni a A, ni a B, ni a C. Esa es la primera región. Tenemos una segunda región que es esta. Son los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B y no pertenecen a C. Una tercera región sería esta. Elementos que pertenecen a B, pero que no pertenecen a A y no pertenecen a C. Esta cuarta región son los elementos que están en el conjunto C, pero no están en ninguno de los otros dos. Hay una quinta región que sería la intersección tanto de A, de B y C, es decir, son elementos que están en los tres conjuntos. La región 6 son elementos que están tanto en A como en B, pero que no están en C. La región 7 son elementos que están en A y C, pero no en B. Y la región 8, por último, son elementos que están en B, están en C, pero no están en A. Entonces, ¿es cada una de estas regiones un conjunto? Sí. Y ya hemos visto de qué elementos estarían formados esos conjuntos. ¿Puedes describir, haciendo uso de notación de conjuntos, cada una de las regiones? Sí, lo acabamos de hacer verbalmente. Vamos a ponerlo por escrito. La región 1 es un conjunto, ¿verdad? Aquí están las llaves, formado por los elementos X que pertenecen al universo, tal que, ¿cuál es la condición? Los elementos que están en 1 no pertenecen a A y no pertenecen a B y no pertenecen a C. Pertenecen solo al universo sin pertenecer a los tres conjuntos que ahí están dibujados. La región 2 son elementos que pertenecen al universo, tal que pertenecen a A, como lo puedes ver, no pertenecen a B y no pertenecen a C.
La región 3, en cambio, son elementos que pertenecen a B, pero no pertenecen a A ni pertenecen a C. La cuarta son elementos que pertenecen a C y no pertenecen a B y no pertenecen a A. La 7, en cambio, la región 5 son los elementos que pertenecen a esta región, pertenecen al universo tal que pertenece a A, pertenece a B y pertenece a C. Acuérdate que el I, para que una proposición o un enunciado o un predicado que esté escrito con I sea verdadero, en este caso, las 3 predicados tienen que ser verdaderos. Es decir, tienen que pertenecer a las 3 a la vez. La región 6 estaría aquí, pertenecen a y a B y no a C. Las 7 pertenecen a C y no a B. Y la 8 pertenecen, aquí está, a B y a C y no a A. Bien, fíjate lo siguiente. Si el conjunto A representa el conjunto de las personas que leen el Nacional, A son las personas que leen el Nacional, B las personas que leen el Universal, y C, las personas que leen El Nuevo País. Y nos preguntan, ¿cuál de las regiones representaría a las personas que leen el Nacional? Es decir, sus elementos son algunos elementos que están en A. Y leen a la vez también El Nuevo País. Es decir, nos encontramos en esta región donde están elementos que pertenecen tanto a como a C. Leen el Nacional, leen El Nuevo País, pero no el Universal. Es decir, estos que leen el Universal tenemos que quitarlo. Entonces, la región 7 representaría entonces a el conjunto de personas que leen el Nacional y El Nuevo País, pero no el Universal. Y así nos podrían preguntar distintas combinaciones. Bien, veamos los siguientes enunciados y pensemos si son verdaderos o falsos. Fíjate, A. Me están dando un conjunto formado por los elementos -2, 0 y 2. Y me están diciendo si este conjunto es subconjunto de este otro conjunto formado por los elementos -2, -1, 1 y 2. Para que esta proposición o para que este enunciado sea verdadero, todos los elementos del primer conjunto tendrían que estar contenidos en el segundo. Recuerda que la definición de subconjunto es A es subconjunto de B, si solo si para todo elemento se verifica que si ese elemento pertenece a A, entonces pertenece a B. Aquí estamos viendo que el 0 pertenece al primer conjunto y no pertenece al segundo. Por lo tanto, no se cumple la definición de subconjunto y este primer enunciado es falso. Veamos el segundo. Tenemos un conjunto y otro conjunto. Y se nos dice si este conjunto pertenece a este. Como bien sabes, el símbolo pertenece solo se puede utilizar para establecer relaciones entre elementos y conjuntos, no entre conjuntos y conjuntos. Por tanto, este enunciado es falso por el mal uso de la nomenclatura. Yo no puedo utilizar acá el símbolo pertenece. Podría utilizar, en cambio, el símbolo subconjunto, o debería utilizarlo. Bien, veamos el enunciado C. Me dicen que para todo A, es decir, para cualquier conjunto, se verifica que A está contenido en A. Esta proposición o este enunciado es verdadero. Todo conjunto está incluido en sí mismo, es subconjunto de sí mismo, porque todos sus elementos forman parte de él. Por lo tanto, se cumple la definición de subconjunto. Lo mismo ocurre acá, el vacío es subconjunto de sí mismo y también el vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Veamos el último enunciado. Un conjunto formado por -7, 4 y 9. Y otro conjunto formado por los números impares. Y me preguntan si este conjunto es subconjunto de este. Fíjate que aquí hay un elemento que es el 4,
que pertenece al primer conjunto y no pertenece al segundo. Por lo tanto, no se cumple la definición de subconjunto y el tercer enunciado es falso.